Muy buenos días. A ver, siguiendo la tesis del detenido Samir Villaverde, ¿es posible que el Jurado Nacional de Elecciones y el presidente Pedro Castillo hayan burlado a los observadores internacionales y nacionales y hayan propiciado un fraude electoral? ¿Eso realmente es posible? Toda denuncia tiene que ser investigada, obviamente, pero en este caso no estamos frente a una denuncia en la que se hayan aportado ni pruebas, ni siquiera indicios, ni se haya relatado cómo es que se habría producido esta concertación para cambiar los resultados. Hay que decir también que el Jurado Nacional de Elecciones no cuenta los votos, ni tramita las actas, ni suma los resultados parciales de las actas, ni nada. Entonces, primero habría que tratar de entender a qué se refiere esta persona cuando dice que habría habido un fraude. Y creo que hay que ser muy prudentes, porque el día de ayer ya las redes sociales servían diciendo se confirma la denuncia de fraude cuando esta persona no ha aportado absolutamente nada, no ha aportado una prueba, no ha aportado indicios, ni siquiera ha relatado cómo es que se podría haber hecho algo en la sede del jurado, que no ve siquiera el tema de procesamiento de actas y resultados. Así que por lo pronto hay que ser muy cautos y esperar. Si tiene algo que aportar, que lo aporte. Además, estamos hablando en primera vuelta, ¿no? Es en primera y segunda vuelta. Y también para que nos pueda precisar, porque si se quiere favorecer a algunos candidatos, estamos hablando de miles de actas las que se tendrían que vulnerar. Es muy difícil cambiar los resultados de miles de actas electorales, porque cada acta es procesada en una mesa después del escrutinio, la firman los miembros de mesa, hay copias de esas actas que se quedan las fuerzas políticas, hay copias que van al jurado, que van a la OMPE, a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ¿no? No es tan sencillo. Y luego cada acta es publicada, cada acta es publicada en la página web de la OMPE. Entonces uno puede revisar cada una de las actas de todo el país y cotejar. Y eso es lo que hacen algunas fuerzas políticas cuando tienen dudas sobre resultados. Los partidos tienen, y en primera vuelta con más razón, porque en primera vuelta hay una mayor cantidad de personeros de los distintos partidos que compiten. En segunda vuelta hay solamente dos fuerzas políticas, pero en primera vuelta pues hay más de una decena y en muchas mesas hay 3, 4, 5 personeros y por lo tanto 3, 4 copias del acta. Así que es muy fácil comparar acta por acta si es que hubiese alguna irregularidad y si la hubiese, ¿no? Porque las actas están publicadas, se puede hacer la denuncia correspondiente, pero nadie ha encontrado siquiera un acta en la que haya una diferencia entre el acta oficial publicada y el acta que tienen los personeros o que tiene alguna otra de las entidades. Y acá hay tres temas interesantes, ¿no? Uno es que tampoco hubo alguna persona que haya denunciado haber sido suplantada en el proceso. Segundo, también la Fiscalía investigó ese tema y señaló que no hubo fraude. Y además, a nivel del Congreso de la República, hubo una comisión que encabezó el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, en el que no se encontró un fraude. Entonces, estas declaraciones vienen a cuenta de qué es lo que ganaría este empresario con señalar esto, y más aún si no tiene, o al menos no ha presentado las pruebas pertinentes. Bueno, la Comisión del Congreso sigue en funciones, no ha presentado todavía un informe. Entendemos Un de informe manera preliminar. Hubo un informe preliminar, ¿no? En el que no se encontró hasta el momento, ¿no? Y luego pidió 20 días más. Sí, todavía no tenemos esa información, pero lo que ha trascendido y sabemos es que no tiene ningún elemento que demuestre algún fraude. Eso es lo trascendido. Y de hecho, en todas las evaluaciones que se hicieron, las misiones de observación electoral internacional como la OEA y la Unión Europea, los observadores nacionales de transparencia, los medios de comunicación, en fin, todas las personas que han visto el proceso electoral, no hay un solo elemento que permita decir que hay una distorsión sistemática de los resultados, ¿no? Eso nadie lo ha presentado. Lo que hay sí es muchas noticias falsas o desinformación que ha circulado por redes sociales, ¿no? El fraude está en las redes, no está aparentemente en la elección.
Y es preocupante ello, ¿no? Porque nuevamente se vienen aproximando estos nubarrones en torno al proceso electoral y sobre todo teniendo en cuenta lo que ocurrió en el 2000, ¿no? Y el esfuerzo que se ha tenido para tener instituciones fortalecidas, en ese caso el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Y si podríamos hacer el símil con lo que ocurrió en el 2000, ¿no? Lo que algunos en las redes sociales están señalando, pero en ese caso, y es importante señalar también que la misión de la OEA se retiró, lo que no ha ocurrido en este proceso electoral, en el caso hubiera existido este presunto fraude. Son dos procesos electorales muy distintos. En el caso de la elección del 2000 se documentaron una serie de irregularidades que fueron expuestas muy en detalle por los observadores tanto nacionales como internacionales, y eso tenía que ver con un Estado que no era neutral, con intervención de autoridades políticas y militares en la campaña, con una serie de elementos como por ejemplo financiamiento no claro a determinadas actividades de un partido. En fin, hay una larga lista de cosas que se documentaron en la elección de 2000 que en este caso no se han producido y nadie las ha denunciado. Así que no es comparable una elección con otra. Hay otras personas que están señalando, y eso es importante abordarlo con un especialista como usted para poder despejar mitos, medias verdades, ¿no? Que terminan siempre por confundir a los ciudadanos. Algunos están hablando de anular, que es posible anular los resultados de las elecciones. ¿Es posible anularlas cuando el proceso ya concluyó? No, un proceso electoral tiene etapas preclusivas que van cerrando, ¿no? Entonces, una vez que los candidatos están admitidos, ya están admitidos. Una vez que se pasa determinada etapa, se aprueban, por ejemplo, los materiales, la cédula, ya no se regresa a la etapa anterior. Y una vez concluido el proceso electoral, se proclaman los resultados y las autoridades asumen sus cargos de acuerdo a la elección. Hay otros mecanismos para que esas autoridades dejen el cargo, la vacancia, etcétera, pero ya son otros mecanismos que no están en manos de la autoridad electoral. Es decir, la autoridad electoral no puede quitarle las credenciales a los congresistas o al presidente de la República como producto de la revisión de un proceso electoral. Eso no es viable. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que nos acercamos a las elecciones regionales y municipales, pero previo a ello tenemos este domingo las elecciones de los candidatos, ¿no? En las internas, las elecciones internas dentro de los partidos políticos. ¿Cómo queda la institución? ¿Cómo queda la OMPE? ¿Cómo queda el Jurado Nacional de Elecciones nuevamente con estos comentarios, estas denuncias sin pruebas acerca de un presunto fraude? Tenemos que proteger al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE porque son instituciones básicas que garantizan la confianza en las elecciones mismas, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la confianza en los procesos electorales ha ido disminuyendo y en general en el Perú tenemos poca confianza frente a las instituciones, poca confianza interpersonal y el mellar con este tipo de denuncias o comentarios las instituciones electorales puede tener un costo de largo plazo, un costo en la credibilidad de los procesos electorales. Puede incentivar también que en el proceso electoral que tendremos en octubre haya malos perdedores que utilicen este argumento para denunciar los procesos electorales y mellar la legitimidad de quienes salgan elegidos. Entonces, en verdad, es muy irresponsable, muy irresponsable acusar sin pruebas y sin indicios claros cualquier tipo de manipulación electoral. Así que también hay que ser muy prudentes en la manera como se procesan este tipo de denuncias. Por supuesto, toda denuncia tiene que ser, como lo dije al inicio, investigada, pero por lo pronto no hay una sola prueba, un solo indicio que se haya aportado en relación con la posibilidad de que haya habido algún fraude o alguna distorsión de la elección del año pasado. Importante lo que menciona y nos deja pensando efectivamente, ¿no? Que puede haber estos malos perdedores y señalar que hubo fraude. Y precisamente una de las personas perjudicadas, según este empresario, sería Rafael López Aliaga, quien él ha anunciado que quiere ser alcalde de Lima y este domingo pues van a ser las elecciones internas. Así que podría también señalar y decir, no quiero participar de este proceso hasta que no se cambien los integrantes del Jurado Nacional de Elecciones o en el caso no gane, señalar que es fraude. Entonces, ¿cómo actuar frente a ello? ¿Cómo debería reforzarse las instituciones? Y más aún en este contexto de polarización, como lo hemos visto cuando se dieron los resultados de la victoria de Pedro Castillo, donde hubo una división. Entonces, en ese contexto tan crispado y polarizado, ¿cómo es que se debería actuar?
Bueno, lo primero que hay que hacer es un control de veracidad de la información que circula, ¿no? Hay mucha información falsa y campañas de desinformación circulando por redes y lamentablemente muchas de esas desinformaciones han prendido. Yo me encuentro con gente que me habla como si fueran cosas comprobadas de cosas que han sido fake news, han sido montajes, ¿no? Que se han hecho para hacer caer en el error a quienes miran ligeramente las noticias que circulan por las redes, ¿no? Entonces hay personas que creen que ha habido muertos que han votado, hay personas que creen que ha habido miembros de mesa suplantados y que eso se ha aprobado. Nada de eso se ha aprobado, no hay un solo indicio, no hay una sola acta en la cual se haya encontrado que el acta oficial es distinta del acta que tiene alguno de los personeros. No se ha encontrado muertos que hayan votado ni nada por el estilo, ¿no? Mucha gente piensa que sí, se dice, pero sí, yo vi un video. No, bueno, todas esas fueron campañas de desinformación. Entonces, el primer paso es decirle a la ciudadanía, cuidado con la información que consumes, porque puedes estar consumiendo información falsa. Y lo peor todavía es compartir esa información falsa. Así que hay que Bueno, hacer... en la campaña electoral yo recibía de gente amiga, en fin, videos que me decían, mira esto, en fin, y yo veía el video y a primera vista parecía que lo que decía el video era real, ¿no? Porque se mostraban tomas, por ejemplo, de la web de la OMPE con un acta y no coincidía, ¿no? Pero si uno miraba bien, no era la misma mesa de sufragio, por ejemplo. O se estaba comparando resultados de la elección anterior con los resultados de la elección actual, ¿no? Entonces, obviamente, al ser procesos electorales diferentes, los resultados tenían que ser distintos, ¿no? Entonces, era cuestión de mirar con detenimiento dónde estaba el error o la trampa en el video que se mostraba, pero muchos eran muy convincentes, porque a primera vista una mirada distraída te hacía pensar que eso era verdad. Muy bien, y muy brevemente, por favor, antes que el tiempo nos gane, por favor, en el caso el empresario pueda demostrar, él dice que tiene un audio de un poco más de 8 horas, pueda demostrar que efectivamente hubo un fraude, ¿qué es lo que vendría después? Bueno, esperemos a que aparezca esa información, no hay que adelantarse, pero por supuesto, si fuera ese el caso, habría que ver quiénes habrían sido los responsables de la comisión de ese delito, porque ese es un delito. Y ahí le correspondería a la Fiscalía, al Ministerio Público, hacer la investigación del caso, la acusación del caso, y las personas terminarían obviamente presas, ¿no? Pero no estamos en esa situación, no nos adelantemos, no hay nada que haga pensar que vamos a estar en esa situación, o en todo caso hay que esperar que se aporten las pruebas si es que las hubiese. Muy bien, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este panorama que venimos enfrentando. Muchísimas gracias, ha sido Percy Medina.